El paciente no tiene un diagnóstico de TDAH. El paciente no padece TDAH. Este proceso de diagnóstico se hizo a un paciente de 21 años que tenía un diagnóstico previo de TDAH. Vamos a ver qué encontramos. Después de analizar toda la información que recabé en la historia clínica del paciente y las pruebas neuropsicológicas que apliqué, puedo concluir que el paciente no tiene un diagnóstico de TDAH. El paciente no padece TDAH. Se confirma porque no se encontró daño cerebral que dificulte sus funciones ejecutivas. Se observó una afección severa de la corteza orbitofrontal que provoca un trastorno del comportamiento, lo que explica la irregularidad emocional, la dificultad para tomar decisiones en situaciones sorpresivas y los hábitos alimenticios desordenados. Y muy importante, el paciente presenta altas capacidades. Esto está muy lejos de un diagnóstico de TDAH. Se confirma con los resultados obtenidos en un nivel alto en las pruebas neuropsicológicas aplicadas. En esta tabla presento al paciente todos los aspectos que tomé en cuenta para hacer un diagnóstico de TDAH. En rojo presento aquellos síntomas típicos, comorbilidades, origen o aspectos que agravan los síntomas o conductas. En amarillo, los síntomas, enfermedades o aspectos que deben mantenerse en vigilancia para evitar que escalen, agravando los síntomas o conductas. Y en verde señalo los aspectos saludables. Analicemos a detalle. Este paciente presenta efectivamente dificultad en la gestión y control emocional. Experimenta también emociones muy intensas. Esto podría hacernos pensar que efectivamente se trata de un diagnóstico de TDAH positivo, pero ya vimos que no es así. Observamos también que padece asma, estrés y cansancio crónicos. Los padres están diagnosticados con TDAH y esto también nos podría hacer pensar que el paciente tiene un diagnóstico de TDAH positivo, pero no es así. Encontramos que su desarrollo embrionario fue saludable. Respecto a su salud visual, encontramos que era necesario acudir al oftalmólogo y que sus movimientos oculares no estaban bien desarrollados, y esto dificulta su capacidad para poner atención y procesar el lenguaje. Sus hábitos alimenticios son desordenados y poco saludables. Un cerebro que no está bien alimentado no tiene la energía necesaria para poder poner atención, tener memorias y se traduce en una persona altamente irritable, pero no se trata de un diagnóstico de TDAH. Encontramos también que sus hábitos de sueño son desordenados y usa mucho las pantallas antes de dormir. Entonces su sueño realmente no es reparador. Esto también se traduce en una persona altamente irritable, con poca tolerancia a la frustración, incluso explosiva, muy cansada, con dificultad para poner atención y recordar, pero no se trata de TDAH. Encontré que sufrió ansiedad por el confinamiento y esto sin duda agravó las conductas que ya presentaba y lo hizo que pensara que efectivamente tenía un diagnóstico de TDAH positivo, pero no es así. Encontré que su salud emocional está muy deteriorada. Ha vivido constantes eventos emocionales que requieren atención inmediata y sugieren un alto nivel de estrés, y esto sin duda afecta su capacidad de atención y de memoria. También lo hace ser una persona irritable, poco tolerante a la frustración y con aparentes habilidades sociales pobres. Sus hábitos y rutina de alimentación son muy desordenados. No come bien, la calidad de los alimentos es baja y su cerebro entonces no puede funcionar de manera adecuada. En las pruebas neuropsicológicas encontré esta afección severa en su planeación, su control de la conducta, la personalidad, intereses y motivaciones. Esto nos podría llevar a pensar que se trata de un diagnóstico de TDAH, pero analizando a la profundidad encontramos que no es así. En la batería de funciones ejecutivas encontramos que no están comprometidas en su totalidad. Solamente hay una afección severa en la corteza orbitofrontal. El paciente no presenta dislexia ni discalculia, pero recuerden que encontramos que tiene altas capacidades. Y las altas capacidades, cuando no se detectan a tiempo y no son encausadas de la mejor manera, suelen confundirse con TDAH, pero este paciente no tiene un diagnóstico de TDAH. En la parte de hallazgos resumo los eventos relevantes que vimos en la tabla anterior. En este caso, el paciente presenta efectivamente dificultades en el control emocional, no hay daño cerebral que afecte en sus funciones ejecutivas, no ha madurado sus movimientos oculares, eso dificulta sus habilidades lectoras y de comprensión del lenguaje, debe recibir acompañamiento emocional, debe modificar los hábitos de uso de dispositivos móviles respecto a la frecuencia y el volumen, y también debe modificar sus hábitos de sueño,
así como sus hábitos alimenticios. Cualquier diagnóstico de TDAH positivo o negativo debe incluir un tratamiento. En este caso, hubo un diagnóstico de TDAH negativo y el tratamiento que se sugirió fue terapia neuropsicológica una vez por semana durante 4 meses, enfocada en desarrollar el procesamiento y regulación emocional, su pensamiento flexible, automotivación, maduración de movimientos oculares y procesamiento del lenguaje verbal y escrito, la gestión de sus altas capacidades y trabajar los eventos emocionales que están causando el estrés. Todo esto con la finalidad de que el paciente obtenga herramientas cognitivas y emocionales que le permitan gestionar y reducir las conductas que afectan su desarrollo. Todo diagnóstico de TDAH con resultado positivo o negativo debe incluir estas sugerencias para que tu calidad de vida mejore. En este caso, el paciente debe visitar al oftalmólogo, debe consultar a un especialista en nutrición y también a un especialista en sueño. Si quisieras que yo lleve tu proceso de diagnóstico de TDAH, solo envíanos un mensaje directo y agenda tu entrevista de valoración gratuita.